El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en crisis, turbados o con miedo? En esos momentos es importante recordar la palabra del Señor y afirmar nuestra relación con Él. La última estrofa de un himno muy conocido dice: «Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir». Y el coro muy conocido: «Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial». Solo Cristo puede darnos paz a través de su Espíritu Santo, y a su vez podemos hacer de nuestra paz una comunitaria que promueva la paz con justicia en nuestro hogar, la vecindad, la comunidad de fe y el país. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy estaremos trabajando nuestra lección número 22, titulada La palabra da paz. Y estaremos utilizando la porción que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 29. Y hay un texto a memorizar que les invito que así lo puedan hacer, y se encuentra en el capítulo 14, el versículo 16, y dice de la siguiente manera: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, reconocer que Jesús es el dador de la paz verdadera. Número 2, examinar la relación entre el amor a Jesús y la obediencia a sus preceptos. Número 3, reconocer la presencia y acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y número 4, explorar la relación del Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Y tenemos un vocabulario para aprender, y cuando hablamos de Espíritu Santo estamos haciendo referencia a la tercera persona de la Trinidad, que está presente en la vida de cada creyente. Es presencia divina enviada por el Padre y por Jesús para que esté con los creyentes siempre. Es espíritu, ¿verdad? Es espíritu de verdad, defensor, abogado, consolador, que en el griego es paracleto, enseña, recuerda lo que Jesús enseñó y convence de pecado, de justicia y de juicio, entre otras funciones en la vida de cada creyente y la iglesia. Cuando hablamos de paz, estamos hablando de Irene en griego, y en hebreo se le dice shalom, y es el estado de bienestar integral en la persona, sus relaciones con la comunidad. Y la paz se ve como un don de Dios y es resultado de nuestra relación con Él. Dice el texto que el siervo Yahvé Jesucristo es el príncipe de paz, y la paz es símbolo de los tiempos mesiánicos, Dios de paz, y funda la paz por medio de su Hijo Jesucristo, quien da su paz, y Jesús es nuestra paz. La paz de Cristo se alcanza por la comunión con Él y es parte del fruto del Espíritu y de la justificación. También cuando hablamos de mundo estamos haciendo referencia en la Biblia, ¿verdad? Cuando hablamos en la Biblia de este término tiene diversos sentidos, ¿verdad? Dependiendo del contexto y el mensaje que se quiere comunicar. La creación de Dios, la tierra habitada, la humanidad que Dios ama y desea salvar, la humanidad pecadora que rechaza y se aparta de Dios, el siglo venidero, son algunos ejemplos de esto. En este capítulo 14, cuando hablamos de mundo, es utilizado en 4 ocasiones, y en los versículos 22 y 27 de esta lección se refiere a la humanidad que no conoce a Dios y le rechaza y vive otros valores. El Judas que hace mención, el texto es... no es Judas el Iscariote, sino otro Judas también llamado Tadeo o Lebeo. Él es hermano de Jacobo y uno de los 2 apóstoles de Jesús. Y este nombre de Judas es un nombre común en la cultura judía y significa alabanza. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Si vamos al texto bíblico, vayamos al capítulo 14 de Juan y estaremos dando los versículos
15 en adelante. Y les invito a que puedan buscar sus Biblias y estaremos dando lectura a la porción que se encuentra en nuestra revista El Discípulo, la versión Reina Valera. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Damos gracias al Señor por su palabra y les invito a que tengamos una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que puedas ministrar a nuestros corazones. De manera, Señor, que esta palabra se haga fruto en nosotros. Gracias por cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que te manifiestes con poder a través de estas ondas radiales. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. La clase de hoy nos presenta la importancia de obedecer los preceptos de Jesús como muestra de amor y de fidelidad por parte de los creyentes, y también la relación que guarda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. De igual manera, vamos a estar hablando acerca de la importancia del Espíritu Santo y la paz que solo Jesús puede ofrecer. Este capítulo 14 nos habla acerca de la partida de Jesús y sus dos promesas a los creyentes. La primera, la venida del Espíritu Santo, y la segunda, la paz que Jesús nos da. Cuando hablamos, ¿verdad?, de este capítulo, es importante que sepamos una cosa, y es que a finales del siglo I, cuando se escribe este Evangelio de Juan, nos damos cuenta que este presenta una teología más elaborada. Es lo que podemos ver cuando leemos el mismo. Y un ejemplo de esto es la relación que se presenta en el Evangelio de Juan entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos entonces que se ve una relación mucho más integrada, ¿verdad? Es una relación más integrada de comunidad y de unidad. Y aunque no se expone abiertamente como un Dios trino, como nosotros quizá lo conocemos en el presente, sí podemos aquí ver una teología mucho más elaborada en esto. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el mismo libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 26, cuando dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este versículo que acabamos de leer, versículo 26 de este capítulo 14, es un vivo ejemplo de esa afirmación en el Evangelio de Juan de la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como familia o como comunidad y en unidad.
Y esto lo podemos ver constantemente en el Evangelio de Juan, y es lo que hemos podido ver a través de las diferentes lecciones, donde constantemente a través de estos signos, a través de estos 7 milagros que se presentan, que los discutimos en las clases pasadas, algunos de ellos, vemos que queremos afirmar esa relación que tiene Jesús con el Dios Padre. Y ahora entonces estamos viendo en este capítulo 14 cómo se integra al Consolador a esta relación. Y es importante entender que cada integrante de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, miren, tienen una identidad propia y están unidos en un solo propósito. Ahora, Jesús está realizando en este momento un discurso de despedida y está ofreciendo sus últimas enseñanzas, ¿verdad?, para la misión a sus discípulos. Y es en este momento donde los discípulos, una vez tienen este espacio, este momento con Jesús, donde estuvieron sentados con él a la mesa, Jesús les lavó los pies y Jesús comienza a revelarles qué es lo que iba a pasar con él. Ellos comienzan a estar ansiosos, comienzan a entristecerse y, obviamente, comienzan a preocuparse por lo que Jesús les está revelando. Por eso entonces vemos que Jesús los consuela y les brinda esperanza y les habla acerca del acompañamiento que tendrán y la paz que recibirán. Qué interesante esto, saber que Jesús conoce el corazón de ellos, de la misma manera que conoce el corazón tuyo y mío, y sabe cuando estamos ansiosos, conoce Dios cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados. Y qué bueno es saber que Jesús siempre tiene una palabra que consuela y que nos brinda esperanza. Y para Jesús era importante que los discípulos en ese momento pudieran entender que no iban a estar solos, que estarían acompañados y que recibirían paz. La intención de Jesús detrás de estas palabras es poder darle ánimo, pero esta vez con la paz como respuesta, escuche bien esto, para trabajar la turbación y el miedo. Porque es importante que podamos lidiar con la turbación y el miedo. No podemos huirle. Hay que enfrentarlo con esperanza. Hay que enfrentarlo con la paz que solamente Dios nos da. Miren, y yo sé que no es fácil, ¿verdad? Cuando estamos turbados, cuando tenemos temor, enfrentarlo. Y no es malo tener temor, pero es importante que lo podamos enfrentar con la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros y que Dios nos proveerá paz en medio de los procesos. Estos versículos 15 al 17 de este capítulo 14, cuando lo leemos, tenemos que hacer una referencia al capítulo 13 de Juan, donde vemos, como les mencioné, que Jesús estaba con los discípulos en la gran cena y estaba hablándole a ellos acerca de la importancia de amarse los unos a los otros. ¿Se acuerdan de ese texto? Y les dice que era necesario que se amaran los unos a los otros porque esto iba a servir como evidencia de que eran sus discípulos. O sea que el amor que ellos mostrasen los unos con los otros a las personas, eso era la evidencia de que eran discípulos de Jesús. Y vemos ahora que Jesús les aconseja a mostrar amor por Él mediante la obediencia a sus mandamientos y enseñanzas. Esa es la manera, ¿verdad?, de ellos poder demostrar ese amor. Miren, obedeciendo sus mandamientos y obedeciendo sus enseñanzas. ¿Cuántas veces el Señor nos invita con lazos de amor a que seamos obedientes a sus mandamientos, a sus enseñanzas y que las pongamos en práctica? Porque amar a Jesús, mis queridos hermanos, implica compromiso de vivir como Él vivió y emular sus valores. ¿Sí? De eso se trata. Pero Jesús sabía que no sería fácil vivir en contracultura. Y sabe, usted y yo sabemos que no es fácil vivir contracultura. Y por eso es que vemos que Jesús entonces ruega al Padre para que envíe otro consolador y pueda fortalecer a sus discípulos. Este otro consolador, miren, será el Espíritu Santo de Dios, que lo guiará a toda verdad, pero solo estará en aquellos que aman a Jesús y obedecen sus mandamientos. Y esto es importante recalcarlo. Aquellos que no les reconocen como Señor no pueden recibir su Espíritu Santo. Reconocer a Jesús como el Señor y reconocerlo como Hijo de Dios implica una relación. Y este Consolador
miren, va a llegar para vivir con cada creyente y va a estar con ellos todos los días. Por eso es que cuando usted reconoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en usted, viene a vivir con usted y estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Mis queridos hermanos, estamos hablando de la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Qué hermoso es esa promesa de nuestro Señor y Salvador. Ese Espíritu Santo, miren, es enviado por el Padre. Pero es enviado por el Padre en respuesta a la petición del Hijo de Jesús. Y cuando vemos esto, una vez más, vemos que Juan, en el Evangelio de Juan, se afirma esta relación trinitaria de comunidad y unidad existente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando vemos los versículos 18 al 21, aquí vemos que Jesús entonces le promete volver nuevamente. Y esta referencia es acerca de su resurrección. Esto es importante señalarlo. Estamos hablando acerca de su resurrección, no de los tiempos, ¿verdad? Finales, no, es de su resurrección. Y el texto nos enseña que una vez Jesús resucitó, nos enseña el texto que estuvo con sus discípulos varios días para darles esperanza antes de ascender o de subir a los cielos. Y me encanta mucho la expresión que se encuentra en el texto cuando dice: ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Mis queridos hermanos, esto afirma su presencia espiritual en la vida y la vida eterna como consecuencia de su acción salvadora. Qué hermoso es poder afirmar esto, su presencia espiritual y la vida eterna como consecuencia de esa acción salvadora de nuestro Señor. Ese milagro que le conocemos como el milagro de la resurrección de Jesús nos muestra evidencia de esa relación con el Padre, pero también nos está dando testimonio de la relación de Jesús con sus discípulos, la cual va a ser fortalecida con una fe mucho mayor, pero a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo entonces nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Ustedes saben que en ocasiones tenemos un poco de fe por las circunstancias o las situaciones que se nos presenten, pero el Espíritu Santo nos fortalece nuestra fe cada día. Y es importante señalar que cuando Jesús le habla a sus discípulos, aún no ha sucedido su partida, tampoco ha sucedido su muerte y su resurrección. Sin embargo, el Espíritu Santo que vendrá les enseñará y les recordará lo que Jesús le ha dicho y ha hecho. Así que el Espíritu Santo, miren, cuando Jesús parta al cielo, llegará ese Espíritu Santo. Y todo lo que Jesús les ha hablado, todo lo que Jesús les enseñó, miren, a través del Espíritu Santo ellos van a poder acordarse y van a poder recordar todo eso para poder ponerlo en práctica. El término griego que se presenta en el texto para consolador es parácleto, y esto implica mucho más que reconfortar, también implica empoderar o proporcionar ayuda y provisión para la batalla. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque cada día tenemos una gran lucha. Y me encanta cómo lo plantea la escritora de la clase, la reverenda Alicia Rosas, cuando dice lo siguiente, y les comparto la nota de nuestra querida compañera reverenda Alicia Rosas. El Espíritu Santo acompaña, enseña, recuerda las enseñanzas, ayuda, defiende, redarguye y capacita a los creyentes para trabajar adecuadamente los retos y desafíos de la vida cristiana para hacer la voluntad de Dios. Y estos versículos 27 y 29 vemos que Jesús nuevamente retoma las palabras de aliento que utilizó al principio del capítulo y les deja saber entonces que la paz que Él estará dando es una paz distinta a la que da el mundo. La paz que Jesús nos da no depende de las circunstancias externas, sino de que su presencia estará con nosotros todos los días de nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Recuerda que deben estar contentos. Jesús les recuerda a los discípulos: miren, recuerden, estén contentos, porque lo que está afirmando Jesús es que Él va a regresar al Padre y su glorificación implicará para cada uno de ellos, miren, una ganancia,
como parte del plan de Dios. Y cuando hablamos de la glorificación de Jesús, estamos haciendo referencia a su muerte y resurrección, donde Jesús muestra su gloria y la gloria del Padre que le envió. Mis queridos hermanos, la presencia de Dios en medio de su pueblo siempre ha sido una realidad. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, miren, comenzamos a tener una relación que se desarrolla y está basada en el amor. Y respuesta de su amor, miren, en respuesta a ese amor, obedecemos sus mandamientos. ¿Para qué? Para poder hacer justicia para otros y para otras. Es necesario el amor para que exista la paz. No puede haber paz donde no hay amor. Y el llamado de hoy es amarnos los unos a los otros, amar al Dios Trino, amar la palabra y obedecerla. Solo entonces la paz que ofrece Jesús será una realidad en cada creyente y en la comunidad, aún en medio de los conflictos. Mis queridos hermanos, a manera de resumen, que el amor de Jesús siempre esté con nosotros porque implica compromiso y se demuestra, mis queridos hermanos, en la obediencia y la fidelidad de sus enseñanzas. Y no olvidemos que el Espíritu Santo es la presencia divina que ha sido prometida a cada creyente para enseñar y para recordar esas palabras de Jesús. Y que el Espíritu Santo siempre nos va a acompañar, a consolar, a ayudar, nos va a defender, nos va a redarguir y nos va a capacitar para que podamos trabajar adecuadamente ante los desafíos de la vida cristiana, que son muchos. Pero lo hacemos para hacer la voluntad de Dios. Y que no olvidemos que Jesús es el dador de la paz verdadera. Y, de manera de resumen, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y ciertamente Dios se ha manifestado de diversas maneras por su gran amor a la humanidad para revelar, redimir y dar vida plena y eterna. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Padre eterno, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador y dador de la paz verdadera. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos fortalece, acompaña, enseña y recuerda tu palabra. Que esa paz la vivamos en comunidad de tal manera que tu reino se haga una realidad en medio de este mundo. En el nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así poder una vez más conectarnos con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.